¿Será un perfil biográfico, Ramiro? Sí, buenos días, guía. Sí, básicamente son unas cartas que escribió Marte R. Gómez, que fue un prolífico escritor. Escribió bastantes libros, y este libro, que está editado por el Fondo de Cultura Económica, recaba todas las cartas que escribió en su época. Fíjate, tuvo tres etapas o tres momentos muy importantes que hay que reconocerle. Primero, decirles, amables radioescuchas, que tenemos que hacer un reconocimiento en la memoria de este tamaulipeco. Marte Rodolfo Gómez Segura nació aquí cerquita, en Reynosa, es nuestro, es tamaulipeco, en 1896 y murió hasta 1973. Entonces, toda su vida estuvo en los momentos más importantes de este país, y yo creo que es el tamaulipeco internacional más destacado del siglo pasado. Sin duda alguna, no hay nadie más. Por ejemplo, él fue 2 veces secretario de Estado, y no ha habido tamaulipecos que hayan sido con cualquier gobierno secretario de Estado, salvo Portes Gil y Baltasar Hinojosa, que fue ahora en el último trienio de Peña Nieto. Y bueno, y José Ángel Gurría, tan pequeño que fue pero secretario. La obra del ingeniero es superior a cualquiera. Exactamente. Porque Marte Rodolfo, hay que reconocer que siendo muy jovencito, habiendo nacido en Reynosa, se fue a la Ciudad de México solito a estudiar agronomía en la Escuela Nacional de Agronomía, que después fue la Escuela de Chapingo. De Chapingo. Y fíjense, estando él estudiando, estalla la revolución, y en 1915 él decide que cuando ve pues este enfrentamiento que había específicamente en ese año entre carrancistas y villistas, pero más que nada, maestro, no tanto villistas, que sí estaban contra los carrancistas, pero zapatistas, porque está más cerca de la Ciudad de México, pues el estado de Morelos, que Chihuahua. Entonces él, y como él era agrarista, estaba estudiando eso, entonces se identificó con los ideales que repercutieron directamente en los estudiantes y en los maestros de Tierra y Libertad. Entonces llegó el ideal de Zapata, y Marte R. Gómez, nuestro paisano tamaulipeco, ¿qué creen que hace? Se va caminando, se traslada al estado de Morelos y busca a Zapata, no para ofrecerle sumarse militarmente o con un arma para luchar, no. Se lleva sus instrumentos de medición de terrenos que él ya sabía y se suma al tema del reparto de tierras para ayudar a los zapatistas a medir terrenos y todo para el reparto agrario. Imagínense, esa fue la aportación que hizo, con el gran riesgo que él sabía que en los lugares de guerra, que era todo el país, pero donde él andaba, era prácticamente un suicidio hacer eso, porque los carrancistas, al momento que veían a alguien que era de los zapatistas, ahí mismo lo ejecutaban. Entonces estuvo Marte R. Gómez apoyando al movimiento zapatista, pero en 1919 pues le cambia la historia porque asesinan a Emiliano Zapata. Ese asesinato lo cimbró y le sirvió a él como ideal para siempre luchar con el tema del reparto agrario, que después la vida le dio la oportunidad de hacerlo, y se los cuento. Pasa el año de 1923, después del asesinato de Zapata, y él se hace director de la escuela donde estudió, de la Universidad de Chapingo. Tendría 30 años cuando mucho. Sí, claro, tenía 30 años prácticamente. Y tiene esa capacidad, porque él siempre le gustó mucho, fue un gran coleccionista de pintura, le gustaba mucho la Escuela Nacional de Pintura, él la fomentó y todo, y los murales. Entonces, él se lleva a Diego Rivera, fue el primero que se llevó a Diego Rivera ya, básicamente lo había hecho Vasconcelos, pero él se lo lleva a la Universidad de Chapingo y pinta un mural que para los críticos de Rivera dicen que es el mejor mural que pintó en toda su obra. Que ese mural no lo conozco. Hay que conocerlo, maestro, sí, porque yo tampoco lo conozco, he visto otros murales, pero este mural, como le dijo Rivera, pues que en ese momento pues era un antagonista pues del gobierno, era un rebelde de las ideas.
le dijo, oye, ¿pero me vas a dejar pintar con toda libertad mi mural? Sí, y no lo limitó. Entonces ese mural, ahí está en la Universidad de Chapingo, gracias a nuestro paisano Marte Rodolfo Gómez Segura. Ese fue un momento también muy importante en su vida. Después, cuando el otro paisano llega, tamaulipeco, Emilio Portes Gil, llega a presidente de la República en 1928, tras el asesinato de Álvaro Obregón, lo nombra a Marte Rodolfo Gómez Segura secretario de Agricultura. Es la primera vez que ya es secretario. 2 años, porque acuérdense que Portes Gil nada más tuvo 2 años para concluir el periodo que tenía Plutarco Elías Calles, y luego se citó a elecciones. Y Marte R. Gómez después fue diputado, fue senador por Tamaulipas, y en el siguiente gobierno, con Abelardo L. Rodríguez, que fue el que sucedió al presidente Pascual Ortiz Rubio, que renuncia a la presidencia, lo hace secretario de Hacienda, Marte R. Gómez. O sea, no solamente fue secretario de Agricultura, sino secretario de Hacienda. Un breve paréntesis. Sí. En México hay un mercado, Abelardo L. Rodríguez, Ajá. que tiene también unos murales muy poco vistos, Mira. que vale la pena ir a ver. Hay que ir a verlos, porque Abelardo L. Rodríguez, algunos no lo recuerdan mucho, que fue presidente de la República, porque realmente él no fue electo, no fue un proceso de votación, entró en sustitución de Pascual Ortiz Rubio, que ganó las elecciones en 1929. Que era uno de los que puso Sí, Plutarco Elías Calles. Exactamente. Y fue cuando le pusieron el nopal. Es correcto, exactamente. En esa época donde se hizo pues esa hegemonía política de Plutarco Elías Calles, ¿no? Luego después viene el periodo de Lázaro Cárdenas, de quien Marte R. Gómez fue muy amigo. Este libro que les traigo, aquí para que lo vean los que nos siguen en redes, sí, es un libro, no. Aquí vienen cartas que le escribe a Lázaro Cárdenas, donde él le hace algunos presentes. Aquí vienen fotografías con él, fueron muy amigos, Marte R. Gómez, Lázaro Cárdenas, y fue amigo de todo mundo, de gente de la cultura, de gente obviamente de la política. Fue un diplomático, porque no me quiero saltar la cronología que traigo, pero tuvo una gran presencia en México y en el exterior. Y en este libro de sus cartas, yo quiero hacer un paréntesis y decir, a ver, yo me acuerdo cuando era niño, que veía que llegaban las cartas allá al buzón de la casa, y cómo mi papá, mi mamá recibían y escribían cartas, y me encantaba leer las cartas, y me gustaba mucho cuando escribían. ¿Cómo se ha perdido eso de escribir cartas? Tristemente. Tristemente, porque miren, amables radioescuchas, todos ustedes que nos están escuchando saben leer y obviamente saben escribir. No pierdan la dicha y el gusto de escribir cartas. Yo sé que me van a decir, no, pues es que ahora escribo correos electrónicos y todo. Está bien, pues hagan de los correos electrónicos una carta, porque es muy bonito las cartas. Aquí viene una carta, por ejemplo, dirigida a Jaime Torres Bodet, que les hablé el domingo pasado de él, fechada México DF, 22 de abril de 1984. Y empieza así: muy estimado Jaime, 2 puntos seguidos, unas cuantas líneas para remitirle a usted el número 12 del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio, que sigue publicando. En el número adjunto puede ser usted de verdadero interés, y le empieza a narrar lo que él le quiere entregar y lo que le pide decir, en 4 párrafos. No crean que son cartas, también hay algunas más extensas, pero el hecho de dejar testimonio de tus sentimientos, de tus opiniones, de tus observaciones, de tus reflexiones, de tus cuestionamientos de la vida, es la mejor aportación que pueden dejar ustedes para sus hijos y sus nietos. Porque si no, ¿cómo van a conocer su pensamiento si ustedes no escriben? Entonces, no nos quitemos. Ya el servicio postal mexicano prácticamente está en decadencia. Ya no hay el tema de los carteros, ya no hay telégrafos. Esa parte bien bonita de nuestro México, pues ya la electrónica, la tecnología la aniquiló, pero no perdamos este gusto por escribir y obviamente por leer. Y les digo, en este libro pues están todas estas anécdotas y todo esta
correspondencia que tuvo Marta R. Gómez. Entonces, les sigo contando de su vida. Después, cuando entra el presidente Manuel Ávila Camacho, que es un momento muy importante en la historia de México, porque Ávila Camacho tuvo la sutileza, la grandeza de reunir a los expresidentes de la República, cosa que no ha pasado ya desde Ávila Camacho para lo que ha seguido hasta la fecha. Siempre terminan los presidentes peleados, ya no se juntan, a diferencia de Estados Unidos, que aunque son de diferentes partidos, pero Ávila Camacho sí los juntó a todos. Es más, hizo de secretario de guerra o de la defensa a Lázaro Cárdenas, que acababa de terminar de presidente. Sí. O sea, hagan de cuenta que un expresidente, presidente invita a un expresidente al gabinete. Eso pasaba y era muy normal, ¿no? Entonces, en esa época, les estoy hablando del año de 1939, 40, 41. Segunda Guerra Mundial. Ahí va, maestro. Todavía no existía la ONU. Existía la Sociedad de Naciones, así se llamaba. Y Marta R. Gómez había sido embajador en Francia, pero también fue embajador en Viena y fue embajador y representante de la Sociedad de Naciones, representando a nuestro país. Y siendo el año de 1936-37, estando representante, él levanta la voz en contra, escúchenlo bien, de Benito Mussolini, que era el presidente de Italia exactamente, y que era un dictador y que acababa de invadir un país africano que se llama Uganda. A ver, los ingleses, que hoy vamos a jugar contra ellos, se hacían locos, no le querían decir nada a Mussolini. Los ingleses se hacían locos. Los franceses también se hacían para el lado, los españoles. Nadie levantaba la voz contra Mussolini, le tenían miedo. ¿Saben quién levantó la voz? Nuestro paisano tamaulipeco, Marta R. Gómez, hizo un comité y se quejó y señaló a Mussolini como un dictador, como una persona que estaba rompiendo el orden internacional. Bueno, Italia se nos vino en contra Ávila Camacho y amenazó con romper relaciones. El presidente lo respaldó y fíjense, después, si hubiera la Sociedad de Naciones puesto atención a eso, era prácticamente los inicios de la Segunda Guerra Mundial, era muy oportuno, porque después se aliaron con los italianos, los japoneses y los alemanes, y entonces se hizo la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y fíjense que fue nuestro paisano Marta R. Gómez quien fue el que levantó la voz para eso. Entonces hay que reconocer eso y pues sentirnos orgullosos de Marta Rodolfo Gómez Segura. Después termina la Segunda Guerra Mundial y él sigue su vida y luego lo trae de nuevo de secretario de Agricultura Ávila Camacho, y luego después es con Ruiz Cortines de nuevo secretario. Pero fíjense, el presidente austero. Exactamente. Después, en 1961, lo nombran presidente del Comité Olímpico Internacional, a Marta Rodolfo Gómez Segura. ¿Y qué crees que hace Guía? Va a buscar a todos los delegados para solicitar los Juegos Olímpicos del 68. No quería nadie venir a México porque decían que éramos un país tercermundista. No se había hecho ningunas Olimpiadas desde que se hicieron las primeras en América Latina. Las primeras fueron en México, gracias a un tamaulipeco que fue Marta Rodolfo Gómez Segura. Él fue el que convenció. Y en Alemania, en 1963, se designó a México como sede para las Olimpiadas en 1968. Se votó, él logró ese voto y se llevaron a cabo las Olimpiadas acá. Y le gustaba tanto el tema olímpico. Si ustedes han ido a Victoria, conocen Ciudad Victoria, el estadio Marta R. Gómez, Marta Rodolfo, es una réplica de un estadio olímpico de Berlín, Alemania. Ese estadio donde juegan los Correcaminos, que por cierto, ayer jugaron contra mis Chivas en Ciudad Victoria. Empataron. Porque yo les hablaba de las Chivas. Miren, como son paisanos, no les metan. Pero estuvo bien, se llenó el estadio. Se llena muy fácil. Exactamente, se llama muy fácil, sí. Pero la gente en Victoria le encanta el fútbol. Son muy futbolistas allá. Y estuvo en ese estadio que hizo Marco, porque me pasé un poquito de su historia.
fue 3 años gobernador de Tamaulipas. Fue gobernador Marte R. Gómez, y solamente 3 años porque después se lo llevaron de secretario de Agricultura en la época de Ávila Camacho. Pero fíjense todo lo que hizo, y para hacerles un recuento, así rápido. A los 15 años se fue a estudiar a México, y luego a los prácticamente 19 se unió a Emiliano Zapata, y luego a los 24 fue director de la Universidad de Chapingo, y luego después fue secretario de Hacienda y de Agricultura a los 38, 40, y luego después fue embajador en Viena y en Francia, y luego después fue el representante de la Sociedad de Naciones, lo que era la ONU, y se opuso a Benito Mussolini. Fue presidente del Comité Olímpico Internacional. Aparte promovió la pintura y los murales con Diego Rivera, y pues termina su vida en 1973. Un prolífico escritor, un político, la verdad, muy destacado tamaulipeco a nivel internacional y nacional, y que nos dejó muchas obras y un gran testimonio, y pocos lo conocen en Tamaulipas y en México. De hecho, si uno revisa los libros de la historia mexicana, he citado muy poco Marte Rodolfo Gómez Segura. Yo creo que la historia no le ha hecho el reconocimiento a nuestro paisano como debería de ser. Una deuda pendiente. Exactamente, como debería ser, por todo lo que aportó a este país. Así es. Y yo les recuerdo lo que comenté la semana pasada. Aquí tenemos la escuela Juan B. Tijerina, que está en la avenida San Antonio entre Venezuela y Perú, que entrando por la entrada de la Venezuela, ahí está la placa de Escuela Marte R. Gómez. Sí. No Juan B. Tijerina, No, Marte R. Ahí Gómez. está, le cambiaron el nombre. Pero bueno, es una gran historia de Marte. Fíjate, Rodolfo. yo recuerdo, no sé, maestro, que antes veíamos en primaria historia de México, pero también veíamos historia de Tamaulipas. Sí, en tercero se veía historia de se Tamaulipas. eliminó esta materia. Después se fue para la secundaria. Sí, y Geografía de Tamaulipas, Sí. estuvo en secundaria después muchos años y luego la separación. sí. Y qué malo, ¿eh? Sí, Qué grave, sí, muy porque grave. si no conoces tu estado, cualquier estado, Sí. pues obviamente no puedes conoces tu apreciar. municipio, hombre, menos vas a es conocer. correcto, Se exactamente. veía, el Estado se veía la producción de cada una de las regiones. ¿Y por qué se le cambió el nombre a la escuela, oye? A la Juan B. Tijerina, no sé, fíjate. Pero ahí se quedó el nombre original, Marte R. Gómez. Bien. En una Sí, no placa. tenemos calle, no tenemos nada de él. Si que no tenemos recuerde. una calle que se llame Miguel de Cervantes, Sí, por la decir verdad. algo. Pues tenemos de Cantinflas. Fíjate que hay ciudades buena que tienen por ejemplo, en la colonia de astrónomos, y están todos los astrónomos, las calles tienen los nombres de los astrónomos. Así es. Y la colonia ingenieros, y están los mejores ingenieros, las calles tienen los nombres de los mejores. Sí. Y aquí tenemos colonias con nombres de frutos. Pues no se vale eso está mal. Se le cierra el mundo. Así es, pero bueno, pues ahí está. Oye, Los artistas tenemos no- calle Tintán y calle... Sí, no sé si será cierto, pero alguna vez yo leí que el papá de Benito Mussolini admiraba tanto a Benito Juárez. Que por eso le puso... Por eso le que puso por Benito. eso le Sí, puso- sí, sí, maestro, ¿verdad? claro, así es, exactamente. Le puso por eso Benito le puso Benito. El Duche. Nada el más que Duque salió Benito. todo lo contrario. No, nomás que el otro era terrible. Era Ya terrible. tenía las bases. Sí, ya tenía. Te dejaste caer. Bien, Ramiro. Gracias por tu... Pues, ¿qué puedes hacer, maestro? Pues que no es cierto.